todavía, muy buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos porque los jóvenes van a tener su tiempo de la palabra en inglés, en el edificio del lado, y los niños la van a pasar muy bien. Y ustedes se van a portar muy bien. Amén. Eso quiere decir que se van a concentrar mucho. No hay hojita para llenar, pero usted ya sabe que aquí traemos un cuadernito, una libreta de apuntes y hacemos apuntes acerca de la palabra del Señor, porque aquí venimos a adorar. Y parte de la adoración, porque últimamente todo es adoración, y de hecho me gustó mucho la oración que hizo nuestro hermano y mencionó cada cosa y porque todo fuera del agrado de nuestro Dios. Sí, todo lo que hacemos forma parte de nuestra adoración, porque en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos, ¿qué es lo que queremos hacer? Agradar a Dios, complacer a Dios. Entonces usted dice, estoy adorando. ¿Qué también estoy adorando? Bueno, todo lo que estoy haciendo, por bueno que sea, lo estoy haciendo de la manera correcta, con la actitud apropiada. Estas son consideraciones al margen, si se quiere, porque vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Saben qué? No sin antes hacer oración. ¿Me parece? ¿Me acompañan? Padre amado, gracias le damos porque llegamos a este tiempo precioso, el tiempo de su palabra, donde usted nos habla, nos instruye y nos provee de las herramientas necesarias, el conocimiento y el poder de su palabra para cambiar, para mejorar, para complacer. Rogamos porque todo nuestro ser esté concentrado en ello y porque usted pueda liberarnos de todo pensamiento y de toda circunstancia externa que pueda distraernos. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Debo confesarles un par de cosas. Bueno, no es día de confesión, pero sí me gustaría decirles cómo dentro de la búsqueda del mensaje, creo que lo más difícil no es la preparación del mensaje en sí, sino escoger entre tantos mensajes que hay de la palabra del Señor. Pero últimamente el Señor nos va guiando, quiero que sepa. Y el Señor sabe, y solo el Señor sabe por qué, incluso puede cambiarnos, no exactamente en el último momento, aunque ha habido ocasiones, pero a lo que voy es que este mensaje que voy a compartir con ustedes no es el que había estado preparando, pero es el que el Señor últimamente trajo en mi mente. Les voy a decir por qué, viene muy al asesor. Hay un grupo de hermanos que está leyendo la palabra del Señor y no me cabe la menor duda que el Señor está hablando. Es mi experiencia por comentarios de que definitivamente esta forma de leer la palabra, primero les, entre comillas, obliga a leer la palabra. La metodología, sobre todo el dar cuentas de ello, es una forma de que le lleva a esforzarse y a ponerse al corriente si es que se hubiese atrasado. Y como aquí hay pura gente exitosa, no hay quitters, personas que fracasan, van a seguir adelante, ¿verdad? Amén. Amén. No va a ser el año más fácil de su vida en cuanto a la palabra, pero va a ser el año más hermoso de su vida, sin lugar a dudas. Y los comentarios y la experiencia de los que están haciéndolo es que no solo el Señor les habla o que están escuchando la voz del Señor, sino también que el Señor está cambiando sus vidas. Parte de mi labor semanal es el estudio de la palabra. Pero de esta forma, en como todos lo estamos haciendo, definitivamente trae algo nuevo, algo fresco a mi vida. Soy enormemente bendecido como ustedes, tanto como ustedes o quizás más. Y lo interesante de esto es que uno dice, pues otra vez, ¿qué voy a encontrar? No. Aún esta semana me gozaba en cómo algo que daba por muy bien sabido, el Señor trae algo que no había visto. Y eso me va a pasar a usted. Y el próximo año cuando vuelva a leer, le volverá a pasar. Siempre pasa. Entonces no piense, ninguno es que yo ya lo sé, yo ya lo leí. No. Y de hecho habrá un desafío. Si alguien no está leyendo la palabra de esta manera, o en un grupo, o con un grupo, bueno, considérelo seriamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver que Dios habla a su pueblo, que Dios nos está hablando
y escuchando a Dios específicamente. Para aquellos que toman apuntes y ponen nombre, bueno, escuchando a Dios, escuchar a Dios. No sin antes, porque lo que voy a compartirles con ustedes también forma parte como evidencia, por decirlo de algún modo, de cómo Dios está en control. Usted se da cuenta que en la escuela dominical a veces vemos una cosa, el día miércoles vemos otra cosa, el día domingo vemos otra cosa, etcétera, etcétera. Y todo está perfectamente compaginado. ¿Cree usted que lo hago yo? No. Yo me maravillo de que lo hace el Señor y de lo que hace el Señor. Bueno, hace 4 a 5 años nosotros tuvimos un sueño, comenzamos a soñar y dijimos vamos a hacer algunas cosas. Todo tiene que ver, no se desconcentre, no vaya a perder el hilo, como se dice. Para el año 2018 tuvimos un sueño y resulta que un sueño sin un plan es simplemente eso, un sueño. Entonces lo planteamos como proyectos y comenzamos a hacer unas cositas. Y luego vino la pandemia y nos quiso arruinar todo, pero no. Recordemos que para ese tiempo queríamos un nuevo salón social, ¿se acuerdan ustedes? Y dijimos, vamos a hacer un salón social más grande. Para los que no saben, nuestro salón social era esto. Todo esto de aquí arriba, nada más, eso era todo nuestro salón social. Y dijimos, queremos un espacio dedicado, exclusivo y más grande. En el proceso salieron muchas, llamémosle desafíos, no inconvenientes necesariamente, pero para hacerlo allá como queríamos hacerlo, había que tumbar paredes, había que reforzar el techo, había que poner piso, porque donde sacábamos paredes no había piso. Había que luego pintar todo, y siempre ha sido un desafío pintar ahí al lado, por diferentes razones. Y luego de eso el aire acondicionado había que asegurarse de que trabajara bien. Luego nos quedaron algunas cositas pendientes y todo significaba más luces, la electricidad. ¿Qué significa todo eso? Dinero, dinero, dinero. Historia breve, ahí está. Y está acabado, creo que ya de todo a todo, gracias al Señor. Dijimos, queremos un santuario más grande. Y yo les dije, pero me lo llenan, me la deben. ¿Ok? Y el altar donde estoy yo parado ahora llegaba hasta ahí. Eso quiere decir, haga de cuenta casi donde está la sillita aquella, que todo el santuario era de ahí para allá, nada más. Bueno, todo lo que significó tumbar paredes aquí, construir, entre comillas, esos muros, disimular las ventanas. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que entraba luz natural, no se veían bonitas, entraba luz natural, afectaba la proyección cuando queríamos verlo, etcétera, etcétera. Todo un desafío. Todo eso es mucho dinero, mucho trabajo, mucho dinero. Y luego de eso, pues otro proyector para tener uno aquí, otro allá. Luego de eso, el aire acondicionado. Cada vez que paso acá por fuera y veo nuestro aire acondicionado de este tamaño, digo, ay, yo quisiera ese para mi casa. Desde que está chiquito, hermano. Y este está así, digo, qué maravilla de aire acondicionado. Y que vamos inaugurándolo y que no enfría lo suficiente. Nos fallaron los cálculos, no era aire acondicionado, pero al extender esto y no haber la aislación correspondiente, pues no era suficiente. Bueno, vamos, además de comprar el aire acondicionado, a poner aislación, más de $1000 solo en la aislación se gastó allá arriba. Y luego de eso, oiga, tremendo santuario, pero nos faltan la mitad de las sillas. Ay, ay, ay. El aire acondicionado y las sillas. Hermanos, resumiendo, terminamos, lo hicimos y después de eso ya se acabó todo, ¿verdad? No, señor. Bien bonito allá el salón social y el techo. Reparación del techo del edificio antiguo, con $8000 nada más. Eso. Y no solo eso, sino que al empezar a reparar el techo había que reparar también o hacer de nuevo la pestañita que está enfrente, ¿se fijaron? La viserita. Esa pura viserita hacerlo nos salió casi en total, casi como $5000. Todo esto en la pandemia.
Todos ustedes saben que subió al triple la construcción. Ya para ese tiempo tuvimos que pagar precio nuevo, reparación, techo del edificio antiguo. Y ahí está. Nos da tranquilidad, nos da seguridad de que no nos vamos a inundar. Y después de eso, que fue lo último, vamos a pintar los edificios. Y yo le dije a todos los hermanos, vénganse, nos vamos a juntar aquí a las 5 de la tarde y me van a ayudar a pintar. Y como que algunos ya se sonríen saber lo que pasó. Como que se quedaron dormidos. Bueno, Señor, será que no es para nosotros ese trabajo. Y efectivamente no era para nosotros. Porque habíamos hecho un trabajito, pero como todos los trabajitos de pintura que habíamos hecho anteriormente. No muchos, pero ninguno tan bueno como el que se hizo ahora. Se pagó. Y luego nos inspiramos tanto y hubo que resanar los edificios, la madera alrededor, etcétera, etcétera. Creo que obtuvimos y se hizo un buen trabajo porque hasta en lo que es el callejón de atrás se reparó todo lo que estaba perdido. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy? Un sueño, primero un sueño, una idea. Lo presentamos al Señor y lo ponemos en oración, y si es el Señor lo confirma, y el Señor provee los medios, provee las fuerzas, provee la voluntad para sacarlo adelante pese a todas las circunstancias adversas que se nos presenten. Y vuelvo a decir, todo esto durante la pandemia nos agarró ahí, hermanos. Y yo ya lo he dicho y lo hemos compartido. ¿Qué quiere usted para su vida? Entre paréntesis, ya lo trataremos el día de hoy. El sermón era visión para la familia. Pero comencemos por nosotros, por cada uno como individuo. ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué quiere para su vida espiritual? ¿Está conforme? ¿Está feliz? ¿Es suficiente? No, yo todavía no estoy conforme. Y no es que sea inconformista, pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de excelencia. Todo lo que Él hace lo ha hecho bueno. Y un Dios tan grande como el nuestro que merece de nosotros lo mejor. ¿Está usted dando lo mejor? Yo creo que todavía me falta. Porque soy imperfecto, porque tengo falencias. Y porque usted dirá, y también le pasará a usted, hay días no muy buenos, físicamente, incluso la energía, pero contra eso y contra todo hay que luchar. Bueno, espiritualmente las cosas no se dan por osmosis. El absorber la palabra, el aprender la palabra y que ésta se integre a nosotros como parte fundamental. Uno tiene que esforzarse. Pero ¿cuándo se va a esforzar uno? Cuando se lo ha propuesto férreamente. ¿Y cuándo se lo va a proponer férreamente? Cuando haya tomado la decisión. Los que quieren crecer, los que quieren avanzar, han tomado la decisión precisamente de leer la palabra. Han entrado en un grupo, han entrado en un compromiso. A veces no tienen muchas ganas al tiempo, a nadie les sobra, pero todos tienen la misma cantidad. Y han decidido invertir parte de ese tiempo en aquello con tal de lograr cambios y mejoras en su vida. Bueno, vamos a ver cómo escuchamos a Dios, cómo debemos escuchar a Dios y cómo es Él quien nos va a guiar a toda buena decisión. Escuchando a Dios, de hecho, de eso se trata. Hermanos, ya oramos, ¿verdad? ¿Estamos listos entonces? Muy bien, vamos. En Juan, el capítulo 10, versículo 10, en la versión Reina Valera del 60, creo que en todos voy a ocupar eso, menos en uno solo, si acaso. Y dice lo siguiente, uno de dos versículos que nos van a poner frente a dos situaciones. El primero dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hurtar, matar y destruir, hurtar, matar y destruir. Piense usted, ¿qué le ha robado el ladrón? Sus sueños, ¿qué ha matado? Quizás sus ilusiones. ¿Y qué ha destruido? En algunos casos ha destruido tanto, que no solo ha destruido una vida, sino que ha destruido familias completas. Entiéndase que el propósito del enemigo, que Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se da por vencido, así que piense usted si acaso no está siendo atacado por el enemigo, está tomando un descansito, ¿sabe qué? Para que usted se confíe y luego caerle por la espalda. Pero sin embargo, por otra parte, en el mismo versículo nos está planteando, y esto, que es lo más importante de todo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
para que tengan una vida plena. Y les voy a decir, yo no me conformo con menos. ¿Usted ya se conformó? Es que ya tengo 50, yo también ya llegué a los 50. Es que ya voy para los 60, yo también. ¿Y nos vamos a dar por vencidos? No, de nada. Todo está en usted, en lo que usted quiera. Y yo no sé que me voy a ir batallando. Eso quiere decir que no me voy a ir tan fácil. O así como así de este mundo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que cualquiera que no esté viviendo una vida a plenitud. Y cuando hablamos de plenitud no estamos hablando de una vida de lujo. Estamos hablando de una vida plena, gozosa, feliz. Aún en medio de los males. Realizada, si se quiere, en otras palabras. Bueno, eso es lo que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. El no estar viviendo eso, ¿será culpa de Él? ¿Será falta de Él? No. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos alcanzar a tener esa clase de vida. Y Él está de todas formas asistiéndonos constantemente. Y Él lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su Santo Espíritu y lo hace a través de otras formas. Hablándonos. ¿Lo está escuchando? ¿Lo ha escuchado? No solo se trata de escuchar, sino de hacerlo atentamente, de poner atención y luego hacer algo al respecto. Lo bueno de leer la Biblia, la forma que se está haciendo y leerlo todos los días, es que todos los días tenemos una nueva oportunidad de escuchar a Dios literalmente, palabra por palabra, letra por letra. Entonces sus opciones, sus posibilidades de captar, de oír lo que Dios le quiere decir son mucho mayores. Que si no está leyendo, no tiene ninguna, prácticamente. Entonces por eso es tan importante. Bueno, en Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Estamos hablando de escuchando a Dios. Dios siempre nos está hablando. De hecho, esto dice Jesucristo acerca de sí mismo, pero es interesante. En el Antiguo Testamento ya nos lo dijo Dios acerca de sí mismo por medio del salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No dice nada de que nos va a llevar ahí a pasarla mal, no. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero también dice, y las mías me conocen. ¿Conoce usted al buen pastor? ¿Escucha su voz? Dios nos está hablando constantemente y lo hace de diferentes maneras, de una forma sin error, a través de su palabra. Pero Él puede hablarlo de diferentes maneras y un poquito es lo que vamos a ver. Ahora, usted dirá, oye, pero esto yo lo he escuchado, sí. Pero sabe que más de la mitad de los que están aquí no lo han escuchado. Un grupo, no voy a decir selecto, pero un grupo considerable lleva casi un año escuchando en general este mensaje. ¿Por qué? Porque los días miércoles que tenemos mi experiencia con Dios. Y principalmente se trata de eso. Pero ¿qué le toca a los demás? No tienen muy bien idea acerca de esto. Por otra parte, es interesante notar, hermanos, esto prácticamente en su totalidad es algo que en el año 2018 se dijo, se enseñó, se predicó. El Señor estaba adelantándonos en su presciencia, Él que sabe no solo todas las cosas, sino por adelantado, nos estaba indicando. Y el día de hoy nos está recordando. Y el día de hoy, especialmente para dar una oportunidad o una nueva oportunidad a quienes no han tomado la decisión. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque Dios quiere que usted conozca su voz, porque Él le ama. Dios quiere que usted conozca su voz,
que cuando usted escuche sepa que es Él quien le está hablando. Cuando usted está en sintonía o sincronía con Dios, usted va a escuchar su voz no solo en la palabra cuando la lee, pero que es lo más importante, sino usted va a saber de que Dios le está hablando de otras maneras. Y Él lo puede hacer de otras maneras. Y eso también vamos a verlo. Y créanme que no nos vamos a extender, pero lo vamos a ver el día de hoy. Por eso le he pedido su atención. Primero, una de 5 formas en que Dios se hace oír, se hace escuchar y que nosotros debemos estar atentos. Primero de todo, su palabra, sin lugar a dudas. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Curiosamente, interesantemente, el día de hoy, para el mensaje, viene esto, pero tan apropiado, porque alguien dice, ay, empezar a leer la Biblia toda de nuevo y por Génesis y Éxodo. No, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que en toda ella hay mensaje de Dios. Sus palabras valiosas, hermosas, que Él quiere comunicarnos. ¿Se cansa usted que le digan de que le aman? ¿Se cansa usted que le digan lo guapo que es? Bueno, a mí me lo dicen todos los días. Se asegura mi esposa de que eso no me falte, entre otras cosas. Y las palabras hermosas entre uno y otro. ¿A qué voy con eso? Es que cuando se está en una relación de amor con Dios, hermanos, uno quiere escuchar su voz. Y cuando uno escucha la voz del Señor, que habla de diferentes maneras, se goza. Y uno, el corazón, sí palpita distinto porque dice, me habló el Señor y me dijo esto. Y no significa necesariamente que le va a decir puras cosas lindas, porque lo mismo que en casa, lo mismo que en familia, a veces le dicen otras cosas. Pero así todo lo dice, bueno, me lo dice porque me ama. Dios me lo dice porque ama y así me dice cosas a veces. Y lo hace de diferentes maneras. No creo que lo vaya a tocar hoy, pero le voy a decir que hace poco me dijo algo también bien interesante. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y eso por qué? Porque tengamos el interés, el vivo interés de querer leerla toda, escucharla toda, saberla toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Es útil para mostrarnos el lugar, el punto, incluso el cuándo nos salimos del camino. Pero también para corregir, para volvernos al camino. Y para instruirnos en justicia, en hacer la voluntad de Dios. Para instruirnos, eso es entrenamiento, para entrenarnos en hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien no está haciendo la voluntad de Dios, no está viviendo la voluntad de Dios, bueno, ya sabemos que es un problema de falta de la palabra de Dios en su vida. Que le hace falta vitamina, le dice el doctor, porque se evidencia en esto y esto. Bueno, cuando la vida espiritual está débil, está quebrantada, está media ausente, está inconstante, está sin servicio, etcétera, falta la palabra. Y cuando falta la palabra, es que también está faltando la oración. Si hubiera mucha oración, suficiente oración, esa misma le llevaría a leer la palabra. Números 22-28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esta palabra aquí ahora? Bueno, ¿sabe qué? Es que comencé diciéndoles cómo Dios nos habla de diferentes maneras. Y la primera manera y la más importante de todas, sin lugar a dudas, a la cual dedicamos solo un versículo, porque lo sabemos bien y es suficiente, es su palabra. No importa de qué color sea la tapa de su Biblia, de su libro, la mayoría es así. Este libro es precioso, este libro es sagrado, este libro es todo para nosotros y puede hacer la gran diferencia. ¿Sabe qué? No solo para nosotros, sino para los que más amamos, para todos los que más amamos. Como padre, obviamente voy a mencionar mi cónyuge y mis hijos. Pero si nosotros somos inteligentes con la sabiduría del Señor, vamos a pensar también en nuestras generaciones, en los que vengan después de nosotros.
Bueno, así pensaron mis abuelos, así pensó mi padre y por eso yo lo heredé y lo tengo y pienso así también. Bueno, como para prepararnos de cómo Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Para los que no lo han experimentado y lo limitan incluso pensando que Dios va a hablar o solamente habla el día domingo en la clase de la escuela dominical o en la predicación, si es que no viene a la escuela dominical. Pero en una oportunidad Dios abrió la boca a una asna y habló. ¿Qué quiero decir con esto? Que últimamente Dios puede hablar a través de cualquier persona y obrar incluso de cualquier cosa. Cualquiera hubiera pensado que cuando Elías tenía hambrecita iba a mandar a otro profeta o a un aprendiz de profeta para llevarle de comer. ¿Y a quién utilizó? Un cuervo. Un cuervo. Y dice de que si nosotros no habláramos, no repitiéramos, no comunicáramos el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué puede hacer Él o qué haría? Aunque las piedras hablaran. Abra su entendimiento, abra sus expectativas respecto de la comunicación con Dios y sepa que Dios puede hablarle de diferentes maneras. No lo limitemos. Dios puede hablar a través de la autoridad. Y pensaba en esto y decía, ay, los jóvenes no van a estar aquí con nosotros, pero están nosotros. Porque la autoridad también son los papás, ¿cierto? No está el versículo aquí, no me cogiese, pero pensaba, sí, los papás. Y los papás tienen un valor tan grande sobre los hijos que aunque ellos lo quieran negar, estudios dicen que todavía, y pese a todo, hasta antes de los 14 años, no hay influencia más grande sobre ellos, aunque quieran negarlo, que los propios padres. Y los padres, si no aprovechan esa influencia ahora, van a perder la mejor oportunidad de su vida para comunicar a ellos lo que vale la pena o lo que es menester comunicar. Y dice aquí el centurión, un hombre, un soldado, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y especialmente todos aquellos hermanos que están en posiciones de liderazgo, de mandar, saben de que el que está en autoridad tiene influencia sobre aquellos que no. Bueno, Dios utiliza también la autoridad y a veces es quien nosotros no pensamos o no nos imaginamos. Y la autoridad también puede ser el que enseña la palabra. Así como en casa, el papá, la mamá, en la iglesia, el pastor, los diáconos, los maestros de la escuela dominical, etcétera, etcétera. Entonces no desoigan el consejo o la palabra o la instrucción de aquellos que están en una autoridad. También quiero creer, no siempre será así necesariamente, pero la autoridad de los sabios. Si alguien con cúmulo de años ha hecho buen uso de ellos, créame que está en autoridad. Se ve, se notará, se sentirá. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. Para que esto pueda ser una realidad también tiene que haber la actitud apropiada. Y créanme, yo hasta el día de hoy respeto a mis mayores. A veces me miro al espejo y digo, ay, ¿dónde estaré yo ya? ¿Estaré más para los de allá o todavía estoy con los de acá? Pero después digo, vos hay que tienen más ganas. El pelo más blanco, la barba más blanca, entonces sí todavía hay algunos que están por allá. No, yo respeto a todo el mundo, pero ya va quedando poco mayor que yo, pero de manera muy especial. Y de hecho pensaba, hermanos, hemos estado orando por una hermana que tiene el mismo nombre de esta hermana que les voy a mencionar. Me estoy refiriendo a nuestra hermana Isabel Díaz. Estamos orando por una hermana Isabel Díaz. Tuvimos aquí una hermana Isabel Díaz que está en la presencia del Señor. Ella era soltera, nunca se casó ni tuvo hijos. Y grande fue a la presencia del Señor. Leía y escribía con mucha dificultad, pero dejó un testimonio entre nosotros. Dejó un testimonio grande. Y no les voy a contar toda la historia, pero ella escribía cartelitos con muchas faltas de ortografía y los ponía en diferentes lugares
En el baño, por favor, bajen la tapa del baño. Por favor, apaguen la luz. Por favor, cierren el agua. Y había letreros ahí por todas partes. Yo se lo respeté mucho. Incluso ella llegó a darnos algún consejo. Y hasta el día de hoy yo pienso que fue muy bueno, aún sin ser casado, como matrimonio a nosotros. Y yo lo tengo guardado. No sé si mi esposa se acordará. Entonces, hermanos, los que están en autoridad. Si usted dice que ya tiene sobre 50 años, bueno, usted debiera considerarse una autoridad. Y si usted dice todavía me falta, bueno, échale ganitas. Porque necesitamos la autoridad de los años, la autoridad de la sabiduría, porque Dios quiere utilizarle para hablar también a los más jóvenes. Y no tendrá que abrir incluso, muy probablemente, su boca, sino los hechos, su ejemplo. Tercero, o 1.3, Dios puede hablar a través de otros creyentes piadosos. Ya relacionado, pero mire, en Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, fíjese, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué hay de nuevo? Aunque algunas cosas ya hemos visto, ¿qué hay de nuevo el día de hoy? Bueno, dice exhortaos. Exhortaos implica un par de cosas, y no solo el animarse, sino también el no consecuentarse. Podemos pensar humanamente hablando que ay, qué hermano tan bueno, ay, qué hermana tan buena, si le dice que sí a todo, si le encuentra toda la razón. Pero en este caso en particular se trata no de encontrar a alguien que le consecuente o que le anime en sus puntos particulares y erróneos de vista, sino estamos hablando de escuchar a Dios, cómo Dios puede hablar a usted a través de otro creyente o de creyentes piadosos. Y es interesante, todos tienen esa oportunidad, y lo que es más como mandamiento, exhortados los unos a los otros, y no de tiempo en tiempo o de vez en cuando, sino que asumirlo como un ministerio personal cada día, siempre que se tenga la oportunidad de hacerlo. Y ese exhortados también es el llamarse la atención, a apuntar o puntualizar aquello en lo que el otro pueda estar mal. Mire, todo el mundo le va a decir que usted está bien, porque todo el mundo no quiere problemas y quiere llevársela en paz, bien con usted. Si alguien dice, pero reconoce de que usted tiene algún problema, probablemente se lo va a contar a muchas personas. Y le va a decir, no, fíjate. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Bueno, si tú tienes la inteligencia, la sabiduría, la percepción para notar que alguien está mal y en qué está mal, ve en amor y exhórtalo, díselo. Y cuando esa persona viene y se lo dice, usted tiene que entender y asumir que no viene por sí, sino ha sido encomendado por Dios y que Dios le quiere comunicar algo. Y si no le gusta, ¿sabe qué significa? Que efectivamente sí era. Y cuando me han dicho algo a mí, no me ha gustado. Entonces, con mayor razón digo, pues espera de Dios. ¿A quién le gusta que lo exhorte? ¿A quién le gusta que le digan? A nadie. Pero uno dice, qué bueno que, en el caso del cónyuge, que me ama tanto. En el caso de otra persona, que me aprecia, que me estima, etcétera, etcétera, que tuvo el valor para decirme algo. Pero con mucho amor. Es lo único que yo les pido y yo también se los voy a dar. Porque queremos ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Amén? Cuando estamos de acuerdo decimos amén. Amén. Entonces, recuerde, Dios también habla a través de otros creyentes y no de cualquiera, de creyentes piadosos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios,
será quebrantado. Entonces usted tenga mucho cuidado y yo le invito a considerar seriamente con quién se está juntando, porque esa persona, de Dios o no, va a influir en su vida. Y hay casos, y yo le voy a decir, y esto también tenía que ver con la visión para la familia, que he tenido que decir, en esta casa tal persona no entra. Y como iglesia, como hermanos en Cristo que nos amamos y bien educaditos que somos, cuando uno quiere ir a ver al otro, va a visitar al otro, ¿qué es lo que hace? Normalmente una llamadita. Porque la casa, la privacidad, los sabemos cómo están, etcétera, etcétera. Así que, o se hace una invitación. Pero hay casos extremos en los cuales hay que ser tan cuidadosos que, y ha llegado a suceder en casa, que no se recibe tal persona en casa. Y algunos también asustados diciendo como, no le conocía eso al pastor. Todos aquí somos un poco así. Y la palabra del Señor nos lo dice. ¿O no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. No es fácil, no es fácil, pero sabe que estoy muy lejos, y perdónenme mi imperfección, hermano, pero nunca, ni me he dado, como dice la expresión popular, baños de pureza, ni he pretendido algo por el estilo. Soy una persona en una posición bastante común y corriente, pero en una lucha diaria por hacer la voluntad del Señor, por vivir una vida que le complazca a Él. Sin embargo, no todos tienen ese mismo propósito de vida, ni aún los propios pastores. Razón por la cual en una oportunidad, siendo buscado por uno y queriendo de mi amistad, sabiendo de su, irónicamente directo, prontuario, tuve que decir, no, su amistad yo no la quiero. Porque luego, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo último que hubiese querido yo ser comparado u homologado con tal. Bueno, Dios habla a través de creyentes piadosos. 4. Dios puede hablar a través de un susurro. Bueno, el versículo es este, nos dice, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo, ¿qué cosa? Un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El punto aquí es, Dios puede hablar porque Dios es todopoderoso, aún en o de la forma que usted menos se lo espera. Esperamos diferentes manifestaciones, incluso extremas, sobrenaturales, y a veces Dios puede hacerlo de una forma tan sencilla. No voy a profundizar en esto porque lo hemos hecho muchas veces, pero quiero que lo tenga presente. Que no limitemos a Dios y que sepa que Dios siempre está hablando y lo está haciendo de diferentes maneras. Lo que tenemos que hacer es agudizar nuestro oído, agudizar o sensibilizar nuestro espíritu, que vive tan ocupado, vivimos tan ocupados con tantas cosas, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen, y a veces hasta lo que nos obligan a escuchar. Pero hay que apartar ese tiempo para escuchar la voz del Señor y no limitarlo. 5, Dios puede hablar a través de las circunstancias, y voy a apuntar a algo especial. Normalmente creemos que Dios puede hablar, sí, a través de las circunstancias, pero de aquellas que nosotros no tenemos nada que ver, en las cuales no tenemos nada que ver. ¿Sabe qué? Dios nos habla a través de las circunstancias mucho más seguido de lo que nosotros pensamos. Cada vez que nosotros nos equivocamos, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros nos equivocamos, va a haber una consecuencia. Esa consecuencia va a ser evidentemente negativa porque nos equivocamos.
Y normalmente decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos quejamos y ahí queda todo. ¿Cree usted que Dios pudo haber cambiado esa consecuencia? Es todopoderoso. Claro que pudo haberlo hecho. Dios tiene misericordia. Y no nos da todo lo que merecemos. Entonces, sí puede librarnos muchas veces. Pero, ¿y cuando no lo hace? ¿Significa que Él no tiene misericordia? Significa que Él nos ama. Y que nos ama tanto que quiere que aprendamos. Y nos está hablando ahí a través de las circunstancias que vienen a ser las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, no siempre acertadas. Y la palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso tiene que llevarnos a un tiempo de pensar y de reflexionar. Y yo lo he hecho muchas veces y sé que muchas cosas pueden pasar. Y antes de que sucedan todavía estoy y le pido al Señor y estoy en una lucha. Ejemplo, cuando una persona ya llega a cierta edad y comienzan a venir los males, las aflicciones al cuerpo, ¿qué se dice? Que los errores, los desaciertos o incluso que los abusos de juventud están pasando la cuenta. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar, pero también hay que descansar. Por eso el Señor creó el séptimo día de descanso, el día de reposo, el día en que sí se descansa del trabajo físico secular, pero lo dedicamos al reposo espiritual o a la alimentación espiritual. Pero ¿qué de aquel que nunca descansa? ¿Qué de aquel que no duerme? A largo plazo, la falta de sueño va a provocar males. A mí me preocupa personalmente, por eso sí me esfuerzo en darle un poco más sueño a mi cabecita y a mi cuerpo. ¿Qué me dice usted de la alimentación? ¿Cuántas cosas que comemos, etcétera, etcétera, que tomamos, que nos echamos? Me refiero a las cosas y a los perfumes. Que a veces se nos pasa la mano, ¿verdad? Y uno sale y le hace. Pero sabes que uno pierde el olfato. Y yo sí lo he perdido porque me he hecho algo. En Gálatas 6:7, no os engañéis. Bueno, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios nos habla a través de las circunstancias y de las consecuencias. Pero si nosotros estamos atentos, vamos a saber que es Él quien nos está hablando. ¿Qué hacer entonces, hermanos? ¿Qué hacer en el proceso? Escuchando la voz de Dios. Dios quiere que le escuchemos y que reconozcamos su voz, y el por qué es porque Él nos ama. Entonces, ¿qué podemos hacer en el proceso para ayudar nosotros? Orar como si todo dependiera de Dios. Eso quiere decir orar mucho, pero también trabajar como si todo dependiera de usted. ¿Y qué es lo que sucederá? Dios nos encontrará a mitad de camino. Hacemos un resumen. Dios quiere que usted conozca su voz porque le ama. Y eso, sépalo. Segundo, y esto es agregar, para conocer esa voz usted tiene que conocer al pastor. ¿Conoce usted al pastor? Hemos estado hablando del pastor, del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y para conocerlo, usted tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia. No hay otra forma. Y recordamos aquí lo que nos dijo Jesús y vimos al comienzo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Tercero y último, cumpla con las cosas generales que Dios le pide. ¿Cómo puedo yo conocer, saber la voluntad de Dios y tener esa seguridad o certeza de estar en ella? Bueno, los días miércoles estamos en profundidad sobre esto, pero la idea general, el pensamiento general es que cumpla con todas las cosas generales que Dios le pide. Y lo hace claramente y lo muestra en su palabra mediante mandamientos, ordenanzas. Entonces, cuando usted haya obedecido eso, sabrá cómo actuar en las cosas específicas. ¿Y por qué? Y les voy a decir. Hay una cuestión técnica, una cuestión lógica
pero hay una cuestión espiritual que es lo más importante. Yo les voy a decir, y le habrá pasado a muchos de ustedes, puedo no saber mucho o puedo no saber todo, pero puedo estar tranquilo de estar en la voluntad del Señor. ¿Cómo es eso? Suena un poquito contradictorio. Es que cuando estamos en el Espíritu del Señor, en la voluntad del Señor, Él le habla y Él le confirma en el Espíritu. Hay personas que pueden vivir tremendamente o toda la vida como con inseguridad o medio atormentado, no sé para dónde voy, no sé si tomé la decisión correcta, y con todo, y no significa que nunca me haya equivocado. Tengo plena confianza y seguridad en lo que hago, en mis decisiones, en los planes. ¿Pero por qué? Porque cuando usted es obediente en lo general, en aquello que está claramente estipulado en la palabra, y es obediente en ello, Dios le bendice. Y derrama más de entendimiento y de su Santo Espíritu, porque usted está en comunión con Él al escuchar su voz, al obedecer su voz. Pero si usted no le obedece, por ejemplo, la Biblia dice claramente, traer los viejos al alfolí. ¿Qué parte de eso puede no entenderse? Dice, ¿por qué está tan claro? Usted lo obedece y el Señor le trae luz, le trae entendimiento, le trae confianza, le trae seguridad en muchas cosas, y especialmente tratándose de finanzas, en lo financiero. Porque no solo le va a dar la sabiduría, sino que también le va a dar la bendición. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, sobre el que escucha y obedece esta palabra, este principio general, un poquito. Abundantemente. Y algunos de ustedes dirán, pastor, ¿cómo le hace? Le creo al Señor. Le creo a Dios. Créale. Y todos los que le creen, todos los que le han creído, en cada una de las áreas, pueden disfrutar de la bendición del Señor. Entonces, cumpla con las cosas generales que Dios le pide, entonces usted sabrá cómo actuar en las cosas específicas. Hermanos, mientras más haga esas cosas generales, que usted sabe que son la voluntad de Dios para usted, más sabrá cómo tomar decisiones específicas, de forma piadosa, de forma cristiana. Más sabrá qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sabe usted qué es lo que Dios quiere que usted haga ahora y en los próximos 5 años? Durante este año y en los próximos 5 años. Para el año 2018 el Señor nos dio sueños y nos dijo que quería. Y lo hicimos. Y ahora miramos hacia atrás y podemos decir, era de Dios. Con esa confianza, con esa seguridad, este año están leyendo la palabra. Para fin de año vamos a contar muchos testimonios de cómo no solo era la voluntad del Señor, sino que cómo se ha complacido el Señor y ya lo está haciendo. Hoy domingo se termina la tercera semana y se da inicio a la cuarta. Si hubiese alguien que todavía está, más bien, que no ha tomado o no había tomado la decisión y dice como que me gustaría probar o intentarlo, bueno, al final del servicio va a estar nuestra hermana Erika entregando la hoja, la asignación de lecturas para la cuarta semana a todos los que ya están inscritos. Pero si alguien tiene inquietud, plantéeselo y la hermana me lo va a hacer llegar. Este hermano, esta hermana, como que tiene interés, como que le gustaría. Y luego que terminemos este año, esto no acaba. Hay un plan de 5 años. Después de este año, y como les va a ir también, yo sé que van a ser muchos los que les van a entrar. Hay un plan ya no de lectura solamente, sino de estudio profundo y abierto a toda la iglesia gratuitamente para estudiar la palabra por los próximos 5 años. Y después de ese tiempo, y aún antes de ese tiempo, así y solo así vamos a tener lo que tanto anhelamos. Lo que tanto anhelamos. Y espero que el Señor no me lleve, pero si Él quiere, de alguna forma estaría acabando no mi labor, pero una buena parte o la principal de ella. ¿Sabe qué necesitamos? ¿Qué necesita la iglesia? Maestros, maestras, predicadores, ministros. Y yo no me puedo ir sin que queden muchos de ellos. ¿Me va a ayudar? Pues ya por definitivamente acompáñenme. Vamos.